cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en cómo manifestar esa perfección que hemos recibido en el Señor Jesucristo con todos los que nos rodean. En mostrar esa santidad como hijos hacia los padres, como padres hacia los hijos, como la esposa a la esposa hacia el esposo, como yo como empleado hacia mi jefe. Hermano, si uno puede decir, ¿será posible eso? Claro, hermano, porque de eso se trata el Evangelio, es poder de Dios para salvación. Familia Vista Hermosa. Presentamos una nueva serie de predicaciones. Gocémonos en las verdades que encontramos en la epístola de Colosenses. Perfectos en Cristo. Profundos mensajes compartidos por el pastor Edwin Castellanos. Perfectos en Cristo, santidad dentro y fuera de la casa. Colosenses capítulo 3, versículo 18 al capítulo 4, versículo 1 del capítulo 4. Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de ponerlo en práctica. ¿Dónde es que se va a notar esa santidad? No donde la vamos a anunciar, ¿va? Porque usted puede poner un anuncio en las redes sociales, pagar y ahí va a salir. Pero no se trata de anunciarlo de esa manera, sino de que los que nos rodean lo puedan ver. Y esa santidad debe manifestarse adentro y fuera de la casa. Y el apóstol Pablo, en los siguientes versículos que vamos a estar viendo, comienza a hablarle a la iglesia en Colosas acerca de cómo debería manifestarse esa santidad. Y realmente esa santidad es de verse todos los días, no solo el domingo aquí, ¿verdad? Sino todos los días ser diferencia. Todos los días alguien note que hay algo diferente en usted y esa es la santidad. El apóstol Pablo nos va a estar hablando en los siguientes versículos acerca de su santidad mostrada a su cónyuge, mostrada a sus papás, mostrada a sus hijos. Y si usted es empleado, mostrado a sus patrones. Y si usted es patrón, mostrado a sus empleados. Qué interesante, hermano, cómo es que todos esos principios espirituales tienen una manifestación en su vida real, en la vida práctica, en su caminar diario, todos los días de su vida, hermano. Y que esos hombres y mujeres y niños que están a su alrededor puedan ver su santidad. No se trata de guardarla, sino al contrario, que se note. Colosenses capítulo 3, 17 dice Pablo: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El nuevo hombre, todo, hermanos, y todo es todo. Las cosas que parece que no son importantes, las medio importantes, las muy importantes, las súper importantes, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. Pablo nos deja aquí un principio. Él nos dice que debemos hacer todos los días. ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Mira, primero, todo lo que hagas, hacerlo todo en el nombre del Señor. Es simple, ¿no? Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios. Cualquier cosa que hagamos, hermanos, en nuestro lugar de trabajo, en la casa, con nuestra esposa, todo lo que hagamos, con todas las cosas que hacemos con nuestras relaciones personales, con todas las personas, podemos decir: estoy haciendo esto en el nombre del Señor Jesús. Voy a visitar a alguien y voy a buscarlo y voy a hablar con él y lo hago en el nombre del Señor Jesús. ¡Qué dependencia!, ¿verdad? No, hermano, pero mire, yo le digo en el nombre del Señor Jesús las cosas importantes, Señor Jesús, que me salga este negocio, que me salga este trabajo, que me salga este aumento, que esto que con mi esposa estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Pero dice todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Y eso qué significa, hermanos? Significa una dependencia del Señor en todo. ¿Por qué? Porque ahora es detenerme en lo que voy a hacer o lo que voy a decir en el nombre de Jesús. Ahora, es interesante algo, porque hay cosas que hacemos que ni siquiera le preguntamos al Señor. Y hay otras cosas que a veces hacemos que nos da vergüenza decir: no, aquí no puedo decir yo, Señor Jesús, en tu nombre, mira, voy a hacer esto, mira, yo sé que voy a engañar a mi tía, a mi prima, a mi papá, pero en tu nombre, Señor, que ella se crea lo que le voy a decir. No, eso no lo hacemos. Entonces, hermanos, cuando comenzamos a vivir esta vida donde ponemos todo en nombre de Jesús, comenzamos nosotros a tener el filtro del Señor Jesús en nuestra vida, a tener el accionar del Señor Jesús en nuestra vida. Porque si no puedo decir en el nombre de Jesús, voy a engañar a alguien, pues no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque esta es nuestra santidad en todas las cosas, dice. Pero necesitamos realmente, hermanos, entender la dependencia que tenemos del Señor Jesús en todo lo que hacemos y ponérselo a Él y
depender de Él y detenernos, porque el Señor nos va a detener en las cosas que ni siquiera se nos ocurra ponerla en nombre de Él. Pero dice, haced todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si usted puede decir esto, ¿no? Si usted está haciendo todo esto en el nombre del Señor Jesús, siga dependiendo de esa manera del Señor. Y si no, yo lo animo, hermano, a que examine todas las cosas que hace y quite las que usted sabe que no puede decirle al Señor, no puede meter al Señor Jesús en esos negocios raros. Quítelo de su camino, porque esa no es parte de su santidad. Y ahora sí, hermanos, estamos listos entonces para hacer todas las cosas que debemos hacer. Y el apóstol Pablo comienza en el versículo 18 a hablarnos a cada uno de nosotros el cómo debemos mostrar esa santidad en nuestra casa. El versículo 18 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Cómo voy a mostrar santidad en casa? Mostrando ese amor que se sujeta, sujetándome a mi esposo. Una de las palabras que hoy en día es difícil de conversar, hermanos, es sujetarse. Y eso de sujetarse no solo es difícil para la esposa, para todos. Que alguien llegue y nos dé una orden, alguien igual, ¿verdad? Todavía tenemos un compañero de trabajo y de repente lo ascienden, ¿va? Y dice el jefe mayor, ahora él le va a dar las órdenes. Uy, uno puede ser, ¿va? Sujetarse es difícil. Ahora, aquí, hermanas, el mandamiento que está dando el Señor es: las casadas, ¿qué dice? Estad sujetas a vuestros maridos. Hay tantas cosas, hay tantos pensamientos, hay tantas ideas en este mundo contrarias a este mandamiento, hermanos, que la cuestión se vuelve difícil. No, hermano, ¿y cómo va a sujetar? Usted tiene que empoderarse, ¿va? Amén. La mujer tiene que ser empoderada. Amén. Pero sujetas a Cristo también tendrán que empoderarse, eso no por el esposo, sino porque es el Señor el que lo está diciendo. Sujetarse. Esto es lo que Dios ha establecido en su palabra. De eso se trata la santidad de la esposa en casa. Esta es una manera en que se manifiesta, en sujetarse, en oír a su esposo, en escuchar a su esposo. Y a veces es difícil, no, es que él no entiende esto, no, ni le voy a preguntar, compre o esto. Y no es que no se pueda comprar o sí comprar, pero el tema es ¿qué tanto se sujetan ustedes, hermanos? ¿Qué tan fácil es? ¿Qué tanto se detienen porque están convencidas de esa sujeción, de ese respeto? Que esta sujeción tiene que ver con el respeto a su esposo. Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, dice. O sea, no es una sujeción que usted se le imagina, es la palabra de Dios dice: como las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta al Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y aquí estamos hablando de una dependencia hacia el esposo, de preguntar, de consultar, de ver, de oírle, de sujetarse a una autoridad. Hermanas, muchos hombres de repente le huyen a esa autoridad o no se comportan a la altura, pero es la autoridad que el Señor nos ha dado, es la responsabilidad, no autoridad solamente. Así que, ¿cómo voy a mostrar la santidad? Sujetándome. ¿Cómo va a ser la sujeción? Con respeto. Ahora, hermanos, hermanas, aquí no estamos hablando de sujetarse en unas condiciones del marido. Bueno, el marido puede ser intimidante, maltratador, ¿verdad? Que la someterá a cosas vergonzosas, que destruirá su vida, que destruirá su relación con el Señor. No, no estamos hablando de eso. ¿Por qué de entender algo, hermanos? En el matrimonio, nosotros le decimos eso a las parejas cuando les aconsejamos. Tienen que entender que los dos están parados sobre la roca que es Cristo. Si ustedes no se fundamentan en el Señor, esto no funciona. Es una guerra, ¿verdad? Pero también tienen que entender que sobre ustedes, sobre esa sujeción de la esposa hacia el esposo, arriba está la soberanía de Dios. Y es Él el que respalda esa confianza con la que usted se sujeta a su esposo. Y es Él el que va a pedirle cuentas a su esposo también. Y es Él el que le va a pedir cuentas a usted en este acto de sujetarse. Una sujeción que tiene poder. Cuando usted se sujeta a su esposo, cuando usted muestra ese respeto a su esposo, hay poder en eso que usted está haciendo. El respeto al esposo tiene un efecto en él como usted no tiene idea. No hay cosa que nos haga sentir que ya pedimos hasta 2 sillas porque ya no cabemos cuando la esposa dice: no es que ustedes vieran a mi esposo. Y se lo está diciendo a alguien más, yo no oyéndolo. No, mira mamá, es que el esposo que yo me hallé, vieras qué especial es. Wow, no cabe allá, uno está saludando así, ¿va? Porque es cierto, hermano. Hermanos varones pueden decirlo aquí. Cuando la esposa nos da ese lugar, cuando la esposa nos alaba, cuando la esposa respeta, cuando dice: mira, si es cierto, mira, pero déjame consultar con mi esposo. Porque a veces sujetarse son en esos pequeños detalles también, ¿verdad? No que no, mira, vamos, no importa, él va a decir que sí y no que se quede. Ahí, hermanos, rompemos la sujeción en algo sencillo. Y miren, seguramente uno les dice: vaya pues, esa sujeción tiene poder, decía. Miren, es una sujeción que trae salvación para
aquellos que no conocen al Señor, pero que también trae una renovación de esa relación de su esposo con el Señor. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados. ¿Cómo? Sin palabra. Esa sujeción, ese silencio, hermano. Y miren que pedirle silencio a la esposa no es fácil. No lo intente, hermano. Nunca le diga usted a su esposa, no, mire mi amor, guarde silencio. No, cállese, tranquila. Menos, si usted le dice a mi amor, tranquilícese. Ya usted pasó a mejor vida. Porque es algo que uno no puede con solo el Señor. En esa santidad, hermanas, en ese silencio, como una demostración de la santidad, dice, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta. Una conducta casta y respetuosa, dice el versículo 2. Por esa conducta ustedes impactan la vida de su esposo. Esa sujeción, ese respeto hacia él, hay un cambio. Y muchas veces la esposa quiere cambiarlo con palabras, ¿verdad? Y les quiero decir algo, hermano. Uno de hombre a veces se desconecta. Después de las 200,000 palabras ya no oye. Uno está solo en modo ya lo demás. Y si le preguntan a uno, no es hombre muerto, porque uno no se acuerda. Porque no es una habilidad. Pero lo que sí tiene un poder, hermanos, es ese testimonio. Esa vida. No digo que no le hablen al esposo. Amén, ¿verdad? Necesitamos oírla. Pero hermanas, ¿ven el poder de ese respeto? ¿Ven el poder de esa sujeción? Queremos ver a nuestros esposos involucrados, ¿verdad? En la iglesia, en esto, en el otro, que sirvan, que vengan a la iglesia, que vengan al templo, y se los hemos dicho cientos de veces, ¿verdad? Ya sabe, cuando una mirada que nos hacen, ya uno ya me va a decir que vaya a oración. Y no fui al retiro ayer, va, de oración. Ya me va a decir que no fui. Ya uno ya sabe, ¿va? Pero hermanas, cuando ustedes comienzan a dar ese testimonio viviente de esa santidad, entonces el Señor también hace cosas en la vida de su esposo. Y de él nace, en esa relación con el Señor, nace algo diferente. Porque dice que los que no creen en las palabras, los incrédulos creerán. Y yo agrego y digo, y aquellos que creen, pero que se han apagado, que se han apartado, que están así como entre que sí, que no, vaya usted, ¿verdad? No, es que a usted la oye el Señor. Ore usted porque a usted sí la oye el Señor, ¿verdad? Ahí hay un cambio también en la vida. En esa muestra de santidad a través de la sujeción de usted como esposa hacia su esposo. Recuérdelo, no es un tema de palabras, es un tema de conducta. Estamos hablando de un testimonio viviente que es usted. El mejor testigo que él tiene de la iglesia de Cristo en su casa es usted. Así que esa es una oportunidad, y la sujeción, hermano, es y crea un efecto en él increíble. Ahora, en esta responsabilidad que estamos hablando, en esta vida de santidad que estamos hablando, pues no solo es para un tema de lo que debe hacer la esposa, porque acuérdense que aquí no es si quiere, ¿verdad? No preguntó, ¿verdad? Quiere estar sujeta, no, casadas está sujeta, pero también para el esposo viene el principio de cómo mostrar esa santidad hacia su esposa. Y dice el versículo 19, maridos, dice, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amad a vuestras mujeres. Tener una relación de amor, de cariño, de aprecio, de significancia para los dos. Eclesiastés capítulo 9, versículo 9 dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida que te son dados debajo del sol. Y Proverbios 5:18 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Hablándole a los esposos, hermanos, su lugar es ahí, junto a su esposa, mostrándole su amor. No es otro lugar, porque dice, ahí recréate siempre con tu sierva amada, con la mujer de tu juventud, con la que te casaste. Goza la vida con ella. Ese es el lugar suyo, es el lugar correcto. Ahí lo puso el Señor para encontrar la satisfacción, para encontrar esa relación de amor en donde los dos se amen y se muestren ese amor. Pero muchas veces sucede, hermanos, que la esposa es muy fácil y manifiesta y es más emotiva que uno. Y uno de repente cree que con cumplir con el cheque que lleva, con que se acordó de pagar los recibos, con que se acordó una semana después del cumpleaños, ya cumplió. Pero aquí dice que todos los días. ¿Cómo podemos mostrarle nuestro amor a nuestra esposa todos los días? ¿Cómo podemos crear una dinámica en donde nos gocemos y nos alegremos vernos juntos? Y no que de repente la esposa se levante, vea y diga, uy, todavía sigue vivo. Porque ya el día a día ya perdió esa recreación, esa alegría, ese gozo. Sino que ya, ni modo, a cocinarle va. Pero aquí, hermanos, esta es nuestra parte, el amarnos. Y a nosotros los hombres, el Señor nos dice, maridos, amen a su esposa.
ame a su esposa, demuestre ese amor. Y no es de cualquier forma, hermano, sino de una manera especial. Leamos bien, varones, dice el versículo, Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, dice, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó. Es un amor donde usted tiene que entregar, hermano. Tiene que dar, tiene que renunciar a algún derecho que usted creía que tenía. Pero uno dice, mi amor, si ya me puse, ya el partido ya comenzó. ¿Qué tanto, hermano? Estamos dispuestos a entregarnos o a ir a algo que a ella le gusta, porque de repente a ella le gusta cosas que a uno no le gustan, ¿verdad? Pero, hermano, es un tema de entregarse realmente en las cosas pequeñitas. A veces hay una gran diferencia en lo que podemos hacer, hermanos, en nuestra vida, de amar a nuestra esposa de esa manera, donde nos entregamos, donde nos negamos a lo que creemos que es un derecho ya adquirido. Esa es una manera de amar, de mostrar el amor con gozo. Todos los días de la vida, todos los días que el Señor te da esa fuerza, alégrate con la mujer que amas. Tu satisfacción debe estar ahí con ella. Miren, los hijos se van. Llega un día, crecen, se casan y se van, y uno llega a estar como al inicio, ¿verdad? Y por eso es que mi satisfacción en el matrimonio, en la familia, sigue siendo mi esposa, ¿verdad? Después del Señor. Y eso es lo que debe ser en la vida de nosotros los hombres, y demostrarlo de tal manera. Pero Pablo, hermano, no solo se queda en amad a vuestras mujeres, ásperos con ellas. Busqué la definición de áspero y dice: sin aspereza, sin rudeza en el trato, con amabilidad en el trato hacia la esposa, no desagradables, no groseros, no plomosos, la palabra, ¿verdad? Pero sí la ocupan. No insulsos, oí, encontré también esa palabra. No seáis ásperos. Pero, hermano, a veces estamos nosotros de esa manera que no nos percatamos, no sentimos, no sabemos lo que realmente está dañando a nuestra esposa. Pregúntele a la esposa para ella qué es dulzura. Porque esto de dejar de ser áspero es un proceso. No es de la noche a la mañana, pero en el Señor nos va puliendo. No nos detenemos a ver qué es lo que realmente para mi esposa es agradable. Y el no ser ásperos implica detenernos a conocer a mi esposa, a nuestra esposa. A veces no son con lo que hacemos, no palabras. A veces con respuestas que le damos. Y es un desafío, hermanos, que tenemos que aprender, porque de repente dañamos a la esposa con la respuesta. Pero, hermanos, estamos hablando de mostrar esa santidad, amando a nuestra esposa sin ser áspero. La palabra áspero significa también amargo, y de repente somos amargos. De repente ya los hijos, la mamá dice: no, ahorita no le hablen, porque ya los hijos le huyen, porque el hombre es ogro, ¿verdad? Pero ¿saben cómo se quita lo amargo? Con lo dulce. ¿Y saben qué es dulce? La palabra de Dios es dulce. Y esa es la palabra que nos transforma y nos ayuda y nos enseña y nos despierta. Dice: aquí no digas eso, no hagas esa broma, detente, escúchala, no te duermas. ¿Cuántos se duermen a veces cuando la esposa le está contando el día a día? A varios nos pasa. Está atento, guarda lo mejor de tus fuerzas para ella. ¿Es un desafío, hermano? Sí. Yo no tengo palabra, ¿verdad? Bueno, yo solo leo la Biblia, hermano. Amén. Vaya a cantar de los cantares. Y ahí va a encontrar, hermosa amiga mía, y va a encontrar palabras para decírsela a su esposa. Y va a ser bíblico. O sea que dos pájaros de un solo. Le va a decir algo a su esposa bonita, y también su esposa va a decir: vaya, está leyendo la Biblia, ¿verdad? Pero instrúyase, hermano. Tómese el tiempo para no ser áspero con su esposa. Tome su responsabilidad transformándose en un esposo que ama a su esposa sin ser áspero. Pequeños detalles hacen grandes diferencias. Cosas sencillas pueden hacer una diferencia en su vida. Mostrar esa santidad en casa con un amor sin asperezas, pequeños detallitos. No necesitamos una gran inversión que va a gastar usted un montón, pero cosas que hagan el cambio que su esposa va a notar. Aparezca un día con un ramo de flores, ¿verdad? Sin que haya ocasión, o con una rosa, sin que haya ocasión, hermano. Pero mire, haga otro cambio más grande. Sonríale cuando se le entrega. Esas cosas hacen diferencia. Y así como esas imágenes, pequeñas imágenes, nos han hecho sonreír, igual en un cambio de actitud suya como varón en su casa hace la diferencia. Y entonces sí se recrea todos los días de su vida con su esposa. También el apóstol Pablo habla hacia los hijos y dice, el versículo 20: hijos, obedeced a vuestros padres. ¿En qué? En todo. Muy radical el Señor, ¿verdad? Ese es como Dios quiere las cosas. Y hijos, necesitamos realmente obedecerlos en todo, porque eso dice agrada al Señor. Ahora, obedecer significa prestar atención, significa escuchar con atención, significa conformarse a lo que sus papás les están enseñando, significa no menospreciar su enseñanza. Hay una edad particular en la que uno, como ser humano, cree que sabe más que los papás. Pero de repente hay una edad donde nos agarra como que yo tengo más razón que mis papás. Pero el Señor lo que nos llama a los hijos aquí es a obedecerlos. Aunque yo crea que yo sé más,
hay un mandamiento de obediencia a sus papás. Y lo tremendo es cuando seguimos creciendo, llegamos a grandes, tenemos nuestros hijos, ¿verdad? Y ya tenemos una familia y creemos que ya mi papá, como ya lo veo mayor, ¿verdad? Mi mamá ya mayor, pues ya no, mamá, mira, eso ya no aplica. Ahora son otros tiempos, otras maneras. Igual debemos sentarnos y prestar atención. Proverbios capítulo 6, versículo 20 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, dice, y no dejes la enseñanza de tu madre. Y eso significa no solo oír, significa que se vaya aquí, en la cabeza. Significa que cuando alguien más me hable una cosa contraria, yo recuerde lo que mi mamá ha dicho, lo que mi papá ha dicho, que hay una autoridad dada por Dios a mis padres para que cuiden de mí. Amén, jóvenes. Amén. Proverbios 30:17 dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre. Qué terrible lo que dice: los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del aire. El cuervo tiene una particularidad, hermanos, que es un ave de carroña, ¿verdad? Y por eso relacionan con sacar. Ahora, sacar el ojo de un vivo creo que es difícil, a menos que usted se quede quieto. Está hablando, hermanos, de alguien que está muerto, que murió pronto. Porque la desobediencia también nos lleva a veces a la muerte. Muertos en vida, a veces muertos literalmente. Pero dice el ojo que se burla de su papá, el ojo que menosprecia, que no le da el valor que tiene al consejo de su papá. Y muchas veces los papás, miren, yo recuerdo con mi papá, si me contaba una cosa una y otra. Ay, mira, papá, ya no siga, ya me lo contaste muchas veces. Pero no, hermanos, no es esa actitud la que se espera, es oírle de nuevo. Yo aprendí que la misma historia que en los últimos años por alguna razón hizo cambios, porque yo decía, así no me la contó hace tantos años. Pero toda esa historia era para darme un mandamiento. Y a veces nosotros menospreciamos porque no tengo tiempo, tengo que ir a estudiar, tengo un examen, tengo que salir con mis amigos, tanta cosa que nos puede cruzar. Eso es menospreciar la enseñanza de sus padres. Proverbios 23:22 dice: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, dice, no la menosprecies. Y esa tarea que tenemos los papás de enseñarles, jóvenes, quiero decirles que a veces no quisiéramos tenerla porque es una gran responsabilidad. Pero miren, esa responsabilidad, ese privilegio también es algo que lo llena a uno de gozo, el poder guardarlos a ustedes y el poder hablarles a ustedes y el poder guiarlos en el camino del Dios en el que nosotros hemos creído. Por lo tanto, hermanos, honren a sus padres y a su madre, para que sus días se alarguen en la tierra que Jehová su Dios les ha dado. Para todo lo que emprendan, hermanos, es el primer mandamiento con promesa, la obediencia a sus padres. Y saben, la obediencia a sus padres es algo que le agrada al Señor, es algo especial. No pasa desapercibido para Él el verlos cómo oyen, cómo nunca en su vida se les ha cruzado ni por la mente menospreciar ninguna de las palabras de sus papás. Dios le agrada el que usted obedezca. Jóvenes, sus padres que aún los tienen con fuerzas, con ánimo, que trabajan, que están ahí, honrenlos. Esa es parte, esa es la manera en que ustedes muestran la santidad. Esa santidad que Dios les ha dado es la manera en que ustedes muestran que realmente son santos, una manera en que sus padres pueden ver una manifestación del hombre perfecto que Dios ha hecho en ustedes, de la mujer perfecta que Dios ha hecho en ustedes, en mostrar eso, en someternos a esa autoridad de nuestros papás. Pueden equivocarse posiblemente, pero siguen siendo sus papás y siguen teniendo esa autoridad y siguen teniendo ese privilegio de que el Señor se agrada de que ustedes los honren, de que ustedes les oigan. Continuando ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 21 dice también hacia los padres, dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Santidad en casa para los hijos era obediencia a sus padres. Santidad en casa de los padres es amar a sus hijos sin exasperarlos, disciplinar a sus hijos sin exasperarlos, sin desalentarlos. Exasperar, no los exasperéis, no los estimuléis a la ira, a enojarse, para que no se desalienten, dice, no se descorazonen. Efesios 6:4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero hermano, entonces ¿cómo logro el equilibrio? Si me dice que no lo exaspere,
pero también me dice que lo discipline. Hermanos, aquí está algo clave de nuestra vida como papás, porque no es que no exasperar, no es que no voy a disciplinarlo. Al contrario, la manera en que usted disciplina, hay una manera en que usted puede disciplinar a sus hijos, en lo cual esa disciplina sea una manifestación de amor. Hay una manera de hacerlo y es bíblica, en que usted manifiesta su amor hacia su hijo disciplinándolo. Si algún hijo de repente dice, ya ves lo que dice ahí, no me exasperéis, ¿verdad? No me exasperéis, yo soy vulnerable, no me exasperéis. No se refiere a que no va a haber disciplina. Al contrario, hermanos, se trata de como padres entendamos que debemos disciplinar a nuestros hijos como una manifestación de amor. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama, castiga. O sea que la disciplina y la corrección es una manifestación de amor. Amén. ¿Cómo hacerla? Mire, hermanos, ¿cómo hace la disciplina el Señor? Él trata directamente con nosotros. El Espíritu nos da convicción de pecado, o sea, nos explica por qué razón nos va a disciplinar, ¿ya? Igual nosotros tenemos que enseñarle a nuestro hijo por qué lo voy a disciplinar en el momento de la disciplina. Sentarme con él. Cuando el Señor hace eso, no es a gritos, ¿verdad? Pero muchas veces uno puede estar enojado, no es el mejor momento para disciplinar. Ahí sí puede provocar a ira a su hijo. Al contrario, hermano, yo le digo, deténgase, porque no es un acto de ira la disciplina, es un acto de amor, de corregir a su hijo, corregir a su hija, de disciplinarlo. Por lo tanto, hermano, en ese mismo acto que estoy explicando, usted va, le explica, como el Señor nos explica a nosotros, nos da esa convicción de pecado, disciplina porque tiene que corregir a su hijo, pero también lo consuela, porque quien nos consuela después es el Señor. Los papás cometemos el error, el papá explica, el papá disciplina y la mamá consuela. Entonces el hijo no entiende que el padre que lo ha disciplinado lo ha hecho por un acto de amor, sino que la mamá es la que le da el amor. Tiene que ser la misma persona que aplica la disciplina. Si el papá, el mismo que consuele a su hijo. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que enseñarle a nuestros hijos que esa disciplina es un acto de amor. No es el ser papá o mamá o la corrección, no es instituir una conducta dictatorial, ¿verdad?, de los papás, sino que es una responsabilidad de guiar a los hijos a Dios. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aún dice, cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso es lo que estamos haciendo, enseñándole el camino que busque al Señor toda su vida, que ahí es donde él debe de estar. Pero para eso, hermano, debemos conocer también el corazón de nuestros hijos. Porque esta disciplina que hablamos, una disciplina de amor, tiene que haber compasión de parte nuestra, misericordia, porque el Señor es cierto, nos disciplina, pero tiene misericordia de nosotros. Si no, ya nos hubiera consumido. Entonces nosotros también tenemos que entender, y para poder tener misericordia, para poder compadecernos de Él, debemos conocer su corazón. Debemos, hermanos, realmente entender qué está pasando. Debemos ir a lo profundo. De repente la desobediencia puede ser un resultado de algo que esté más adentro en el corazón de su hijo. Y esa es su responsabilidad, porque eso es lo que el Señor hace, escudriña nuestro corazón, ¿verdad? Discierne lo que hay oculto, saca a la luz lo que está oculto para que vengamos a arrepentimiento. Y para eso, hermanos, se necesita tiempo, el poder estar con nuestros hijos y poder compadecernos. Imagínense el ejemplo de compasión que pone el Señor en Salmos 103, versículo 13, dice, como el padre se compadece de los hijos. ¿Quién dice? Como el papá se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. ¿Conoce usted la condición de sus hijos? ¿Sabe usted cómo están ellos? ¿Está realmente seguro? Y esa es realmente una manifestación de amor de usted hacia Él, que no busca exasperarlo, porque de repente en vez de ayudarle lo destruimos, haciéndole creer que es imposible mantenerse en el camino, cuando nuestra tarea era enseñarle el camino y aun cuando fuere viejo no se apartara de él. Esa es la tarea que usted tiene, mostrarle a su hijo el camino, no alejarlo de él, no hacerle creer que es imposible, no que renuncie, para que sepa que en Cristo él también tiene esperanza. Y el apóstol Pablo continúa, hermanos, con esa santidad fuera de casa ahora, y habla de la obediencia a los jefes. Versículo 22 dice, siervos, obedeced a todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Obedeced, ¿en qué? Otra vez, en todo, dice, a vuestros amos terrenales. 1 Timoteo 6:1 dice, tengan a sus amos por dignos de todo. Esa es una manera de mostrar la santidad, en tenerlos dignos de todo honor a nuestros jefes. Y dice más adelante, y los que tienen amos creyentes, y si su jefe es cristiano, miren, con mucha más razón les dice, no los tengan en menos, dice, por ser hermanos, sino sírvanles mejor, dice. Mira Timoteo 6:2, ¿verdad? Sírvanles mejor. Esta es la manera, hermano, de mostrar santidad en nuestro trabajo, en esa obediencia, en ese respeto a los jefes, que no seamos respondones, dice Tito capítulo 2 versículo 9, exhorta a los siervos a que se
se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. Y a veces, ¿qué nos cuesta, verdad? Pasa algo y somos los primeros diciendo, no defrauden, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. 1 Pedro 2:18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente, dice, a los buenos y afables, sino también a los difíciles. Buenos o malos, hermanos, debemos obedecer a nuestros jefes. Y además dice que no sirviendo al ojo. Miren, muchas veces muchas personas sirven para que los vean, pero ustedes no es así la manera en que Dios espera una manifestación de su santidad, en servir para que lo vean. El versículo 23 vuelve a decir, todo lo que hagáis ahí en la oficina, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serví. ¿Quién es el que le va a llevar a un mejor lugar, un mejor trabajo, un mejor tiempo, un mejor salario? Siempre ha sido el Señor. Siempre ha sido la misericordia de Dios que le ha permitido a usted tener el salario que tiene o obtener un mejor trabajo. Siempre ha sido eso, hermano. Porque es el Señor el que hace que sucedan las cosas. Por lo tanto, hermanos, sirvamos como para el Señor. Pero usted puede decir, no, hermano, mire, yo voy a continuar haciendo lo mismo. Bueno, versículo 25 dice, más el que hace injusticia, dice, ¿qué le va a pasar? Recibirá la injusticia que hiciera. A veces nos va mal en el trabajo porque nos comportamos mal, porque nosotros somos los injustos, nosotros somos los peleoneros, nosotros somos el secretario de conflicto del sindicato, nosotros somos los que levantamos las masas contra el jefe o la murmuración, ¿verdad? Cuando deberíamos de ser los pacificadores, los reconciliadores, los prudentes para hablar, porque le servimos al Señor de esta manera, hermanos. Y si usted es jefe, si usted está en eminencia y usted es el jefe, usted es el dueño de la empresa, pues también para usted hay una manera de mostrar esa santidad. El capítulo 4, versículo 1 dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo, dice, que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Por muy jefe que usted sea, por muy dueño que usted sea, usted siempre tiene un dueño arriba, que es el Señor. A Él es al que usted le rinde. Y aquí a nosotros nos dice, a los que somos jefes o somos dueños, nos dice ser justos y rectos en lo que están haciendo cada día. Dios, hermanos, siempre ha enseñado en su palabra a tratar de una manera diferente a las personas en este mundo. Ya lo hemos visto, la esposa, los hijos, los padres, pero también en el ámbito de trabajo laboral. El Señor ha dejado en su palabra principios claros, especiales, que el mundo no hace, pero que el Señor sí le dijo a su pueblo que tenía que hacer. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 15, versículo 12 dice, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, dice, y te hubieras servido 6 años, o sea, ya cumplió el tiempo de servicio por el pago, dice, si te hubieras servido 6 años, al 7º le despedirás libre, dice. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Deuteronomio 15:12, hermanos. No le enviarás con las manos vacías, sino que de tu bolsillo le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y el 24:14 dice de Deuteronomio, no lo oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, entre tus ciudades. Por lo tanto, hermanos, el buen trato hacia nuestros empleados es algo que el Señor quiere que hagamos. Y desde el Antiguo Testamento, desde esta relación, ¿verdad? En el mismo pueblo de Israel le dice, y cuando ya salga libre, dice, lo vas a indemnizar, le vas a dar ovejas, ¿no? Y también eso implicará en saber de ellos, porque al final no son máquinas, ¿verdad? Como la inteligencia artificial, que usted no se preocupa quién la hizo, como le digo, que solo la usa. Pero las personas, hermanos, necesitamos detenernos y ser justos y rectos con él, ecuánimes, no siendo como beneficiando a uno y olvidándome del otro, no recordando sus necesidades, sino al contrario, previendo y buscando el beneficio de ellos. Y uno dice, pero son mis utilidades, hermano. Sí, igual aquí, las ovejas, la era, el lagar, también era como su ganancia de la cual tenía que compartirle a sus empleados. Por lo tanto, hermanos, también nosotros tienen que conocer, acercarse y conocer un poco más. También necesitan de Cristo, también que no lo conocen, ¿verdad? Usted puede ser un instrumento para que ellos le conozcan en su justicia y en su rectitud. Esa es una forma en que su santidad se muestra también fuera de su casa. La santidad, hemos visto hoy, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en cómo manifestar esa perfección que hemos recibido en el Señor Jesucristo con todos los que nos rodean. En mostrar esa santidad como hijos hacia los padres, como padres hacia los hijos, como el esposo a la esposa hacia el esposo, como yo como empleado hacia mi jefe. Hermanos, si uno puede decir, ¿será posible eso?
Claro, hermano, porque de eso se trata el evangelio, es poder de Dios para salvación. Porque detrás de todo esto lo que busca el Señor es llevar a ese jefe, llevar a esos empleados, llevar a eso que usted conoce a una prueba fidedigna de lo que Jesucristo hace en la vida del hombre que le recibe como Salvador personal. Oremos, hermanos.